Bienvenidos a La Cosa Vostra. Hoy me voy a referir y a convocar a la comunidad judía internacional, a esos 20 millones de hebreos que se encuentran en el mundo rodeados de 8.300 millones de seres humanos. Los quiero convocar para que eviten que el Estado de Israel se convierta en un Estado paria, en un Estado leproso con el que nadie quiera tener relación. Soy un admirador de la historia judía, de la historia hebrea. Soy un admirador de su resiliencia, de su inteligencia, de su heroísmo en algunos periodos de la historia. Es increíble que 20 millones de seres humanos en medio de 8.300 millones de humanos hayan producido genios como Spinoza, como Marx, como Rosa Luxemburgo, como Proust, como escritor, un gran escritor, Proust, Kafka, un periodista como Pulitzer, acordémonos de los premios Pulitzer, músicos como Rossini, Johann Strauss, Mahler, alguien como Freud, por ejemplo, que cambió la historia de la psicología moderna, como Einstein, que superó a la ciencia y la llevó a planos increíbles. Y todo eso, y muchos más. Trotsky. El 50% de los dirigentes de la revolución rusa que derrocó el zarismo eran judíos, hasta la muerte de Lenin. Después eso cambió porque lo fueron eliminando. Por eso quiero dirigirme con todo respeto a la comunidad judía internacional, para que ese prestigio bien ganado de esa estirpe hebrea no se vea reducido en su estado a un estado paria, un estado leproso, con el que nadie quiere tener relación. Y no lo digo yo, lo dijo el ex jefe de defensa, Yair Golan, de las Fuerzas Armadas de Israel, que dijo que con este genocidio el Estado de Israel se va a convertir en un estado paria al estilo de Sudáfrica, y que no puede ser que haya un gobierno que quiera exterminar una población, que mate bebés, que quiera despoblar a una población. Y también lo dijo el ex ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, que dijo que todo esto se está haciendo para conservar el poder. El Likud quiere conservar el poder. Sin embargo, yo creo que hay tres objetivos en este genocidio. El primer objetivo es recuperar para el Gran Israel, para el Eretz Israel, la Franja de Gaza. El segundo, la limpieza étnica, que todos los pobladores gazatíes se vayan a otras tierras. Y el tercer objetivo, o quizás el primero, evitar que el corrupto Benjamín Netanyahu vaya a la cárcel. Es decir, que no es solo conservar el poder, sino también avanzar hacia ese sueño sionista del Eretz Israel. Estamos hablando de genocidio, pero no lo decimos nosotros. Hay ya 50.000 civiles indefensos, desarmados, la mayoría mujeres y niños, muertos por las balas, más los que están bajo los escombros, que no sabemos cuántos son. Pero ahora hay una nueva metodología en esta guerra de exterminio, que es la muerte por hambre, sed y enfermedades. Es un método de exterminio inteligente, porque además la enfermedad tiene una prensa menos negativa que la muerte por balas y bombas, y por eso lo están ejecutando así. Era una vieja usanza antigua de exterminio que se está aplicando ahora. Y por eso estamos hablando de genocidio. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Corte Penal Internacional. Todo esto que está ocurriendo de una manera salvaje, impensable, está aislando al Estado de Israel en una forma que inimaginable. No podíamos pensar este aislamiento internacional hace unos años. Cuando pensamos en el Estado de Israel, el Estado más democrático de la región, con Ben Gurión,
con Golda Meir, con Simón Pérez, con Isaac Rabin. Eso todo ha desaparecido como por arte de magia. Hoy hay un aislamiento total. El Partido Laborista israelí perdió las elecciones, perdió el poder. Hoy está el Likud, la ultraderecha israelí, y algunos grupos religiosos, porque hay grupos religiosos que también están en desacuerdo con esta masacre. Mi admiración por el pueblo judío no es solo por su inteligencia. Ya hemos visto, hemos dado nombres realmente de genios que han producido siendo tan poca su población. No, también tengo una admiración por su valentía. Acordémonos de los macabeos, acordémonos de Masada, acordémonos del gueto de Varsovia, que fue aniquilado por las fuerzas alemanas y que llevó al comandante del ejército alemán a decir públicamente que nunca se había imaginado un heroísmo hebreo como el que de la resistencia del gueto de Varsovia. Pero además hay una admiración por su resiliencia. La verdad que desde la caída del reino de David, que comenzaron las invasiones, resistieron las invasiones egipcias, resistieron las invasiones babilónicas, las alejandrinas, también resistieron a los sarracenos y a los persas. Pero después de todo eso, después del año 70 de nuestra era, después de Cristo, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, arrasó Jerusalén y mató a casi 1.000.000 de judíos, a partir de ahí comenzó una persecución en casi todo el mundo hasta el año 1945. Las persecuciones ya las conocemos, las persecuciones no solo de los romanos, sino también de otros pueblos, y además que las persecuciones de la Inquisición, las persecuciones de la primera cruzada, no las otras cruzadas, pero la primera cruzada fue terrible contra los judíos. Y bueno, y lo que pasó en 1648 en Polonia, ¿no? El exterminio de los judíos en Polonia en 1648. Y no hablemos del holocausto del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero toda esta resiliencia o esta admiración, que quiero decirlo no para que me escuche la comunidad judía, sino porque así lo siento, también no puedo dejar de ocultar que el pueblo judío ha violado las tablas de la ley en la antigüedad, que ha tenido acciones muy cruentas como la matanza de Jericó, por ejemplo, que llevó a cabo ese brillante estratega militar, Josué, que además arrasó prácticamente toda la ciudad y no dejó ni niños, ni mujeres, ni a nadie con vida. Bueno, han sido muchas las violaciones a las tablas de la ley, al mensaje mosaico, y también algo que los judíos hicieron carne, que es creer que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y si los creó a su imagen y semejanza, el matar a un hombre era matar para ellos a un Dios, y sin embargo violaron esa ley mosaica. Pero ahora se trata de otra cosa, lo podemos hasta justificar porque la historia se escribía así en aquellas épocas, se escribía con sangre. Así era la historia de las ocupaciones, de las atrocidades. Pero el mundo fue cambiando y a partir de 1945 cesó la persecución a los judíos. Y ellos obtuvieron el hogar que tanto estaban buscando. Pero ojo, el hogar era la partición de Palestina. No era la Palestina para los hebreos, era la Palestina para los palestinos que habitaban ahí, y para los judíos eran los dos estados. El protectorado británico, cuando parte Palestina, la parte en dos porque aprueba la existencia de dos estados que deben coexistir entre sí. Y así lo aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy el gobierno israelí no acepta los dos estados, aunque el clamor mundial es la aceptación de los dos estados. El otro argumento para oponerse a los dos estados es el argumento de la antigüedad.
sostiene este gobierno, nosotros ocupábamos este territorio. Pero ese es un argumento falaz, porque ese territorio fue ocupado también por la fuerza. Antes vivían cananeos, vivían otras tribus, y las tribus del reino de Judá y del reino de Israel las ocuparon por la fuerza. Es como si nosotros dijéramos que Roma reclame Grecia porque ocuparon Grecia durante muchos años y después la perdieron. Digo, ese argumento no tiene entidad. Por lo tanto, lo único que puede prevalecer acá es la existencia de dos estados, que la mayoría del mundo civilizado es lo que está planteando, y yo creo que también la mayoría del pueblo de Israel. Pero vayamos a ver cómo es la situación hoy. Nos encontramos un Estado de Israel y un gobierno israelí que tiene la fuerza bélica más poderosa de la región. Incluso tiene armas atómicas. Es un Estado nuclear. Es uno de los pocos estados con armamento nuclear. Es decir, es una fuerza poderosa e imbatible militarmente hablando. Su aislamiento, que ha sido el arma con el que se podría decir, podría doblegarse y llegar a un acuerdo, a un cese del fuego, un armisticio, un acuerdo que ha sido violado últimamente, no dio resultado. Fíjense que las 21 naciones de la Unión Europea ya le han restado su apoyo y están discutiendo ahora qué otras medidas van a tomar. Aliados de hierro como Inglaterra, Canadá, Francia, acaban de firmar una declaración diciendo que o cesa el exterminio o van a tomar represalias. Es decir, no hay ningún país en el mundo que los esté apoyando. Podemos decir que hay un gobernante que lo está apoyando, que está representado por el Homo Demens que hoy gobierna lamentablemente nuestra hermana República Argentina. Porque ni siquiera Trump, que se dice amigo de Netanyahu, lo está apoyando abiertamente. Está preocupado por el aislamiento que está teniendo el Estado de Israel por sus acciones bélicas y que puede afectarlo a él mismo. Es decir, nunca hubo un aislamiento internacional como el actual. Es por eso que estoy convocando a la comunidad judía de todo el mundo, porque los únicos que pueden detener esta masacre son los propios judíos. Es el pueblo hebreo el que mayoritariamente, esos 20 millones, con excepción de esta gente que sigue apoyando al Likud, pero son los que pueden decir basta, son los únicos que pueden detenerlo. No veo a la Unión Europea pudiendo detener esto, no veo a Inglaterra, Francia y Canadá pudiendo detener esto, no veo al pueblo palestino pudiendo detener esto. Los únicos que pueden detener esta masacre, este holocausto, este genocidio, es el pueblo judío, el propio pueblo judío. Y no estoy planteando una utopía. Las últimas encuestas en Israel están dando un 61% a favor de la detención de esta masacre. Por lo tanto, acá hay que convocar a todo ese pueblo, no solo los sefardíes ni los eskenazi, sino a todos los hebreos de todo el mundo para que firmen millones de firmas, para que salgan en manifestación ellos, no los gentiles, los hebreos, los propios hebreos, en las calles pidiendo que se pare esta masacre. Que el pueblo judío tiene un prestigio que no puede ser perdido por esta banda de truhanes y por este corrupto gobernante que tienen hoy en el Estado de Israel. Yo espero que no ocurra lo mismo que con Caifás, cuando Caifás pide la condena a muerte del hijo del carpintero, dijo que caiga su sangre sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Esto mismo parece decir Benjamín Netanyahu y su Likud. Espero que esa sangre no caiga sobre la sangre de la inmensa mayoría de judíos que hoy están pidiendo de que cesen estas hostilidades. Porque
El Homo sapiens no puede seguir siendo impasible ante esta situación. Debe imponerse ante el Homo Demens que hoy está reinando en esa región tan sufrida de Palestina. Es lo que quería decirle a los amigos judíos de todo el mundo. Muchas gracias.